¿Ejerces la misma profesión que tu abuelo? ¿Por qué crees que se han dejado de pasar los conocimientos de una generación a la siguiente y a la siguiente? Esto en la antigüedad era bastante común, pero hoy en día ya casi no se ve. El día de hoy te invito a explorar el caso de una familia en donde este traspaso de conocimientos fue importantísimo para la historia de la biología. ¡Vamos! Te presento a la familia Darwin, que incluye a Emma, Francis, Anne, George, Robert y muchos más, pero está encabezada por el abuelo Erasmus, un hombre gordo y rozagante con una peluca floja que le daba un aspecto cómico, pero también muy atractivo para las mujeres. Era un médico tan célebre que le ofrecieron el cargo de doctor personal del rey Jorge III, el cual rechazó. Sin embargo, también era inventor, filósofo natural, abolicionista, luchador por los derechos y hasta poeta. Sus trabajos le abrieron el camino a su nieto para llegar a sus conclusiones sobre los orígenes y el desarrollo evolutivo de la vida. Fue fundador del grupo de intelectuales autodenominados lunárticos, la Sociedad Lunar de Birmingham, una vigorosa comunidad de inconformistas que, aunque eran una minoría, eran muy visibles y se caracterizaban con una disposición inusual para reunir recursos y compartir ideas. Como médico, promovió tratamientos que en ese entonces no eran tan usuales. Promovió los regímenes de ejercicio fuertes, los beneficios de una buena ventilación y del sexo. A Darwin le gustaba el sexo y lo prescribía como una cura para la hipocondría. No tenía ninguno de los prejuicios que plagarían la Inglaterra victoriana. La masturbación estaba bien, así como el homosexualismo de muchos de sus amigos. La atracción sexual, escribió, es la fuente más pura de la felicidad humana, la gota cordial en la más bien insulsa copa de la vida. Mientras proseguía con su carrera médica, incursionó en la química. Luego se sumergió en el estudio de la botánica, cultivando un jardín ornamental cerca de su casa que sirvió como banco de pruebas para sus teorías sobre la vida vegetal. Cuando tuvo hijas, empezó a interesarse por la educación de las mujeres jóvenes, tema que a muchos hombres no les interesaba. Su obra científica más importante, Zoonomía, fue considerada tan subversiva que fue puesta en la lista de libros prohibidos del Vaticano. Hacia el final de este libro, Darwin, Erasmus, se atrevió por primera vez a sugerir en forma impresa que la Biblia no era literalmente cierta, que el universo tenía más de 6.000 años, y peor aún, propuso que los seres humanos habían evolucionado gradualmente a lo largo de milenios, a partir de organismos primitivos. Sus contemporáneos quedaron consternados. No solo había desafiado lo sagrado, sino a toda la ortodoxia. La evolución implicaba que las clases trabajadoras podían mejorar y ganar posiciones de poder. Toda la naturaleza existe en un estado de mejora perpetua, escribió, quien además se había opuesto rotundamente a la esclavitud, y fue blanco de sátira viciosa con atacantes que lo acusaban de ateísmo. Había elegido no adorar a Dios, sino a Venus. Sus críticos lo retrataron como un chiflado. Darwin se retiró para terminar su obra más polémica, El Templo de la Naturaleza. Para cuando murió, en 1802, sus logros habían sido oscurecidos. El Templo de la Naturaleza fue publicado un año después de su muerte. En él, reveló que creía no solo que Dios no había desempeñado ningún papel en el desarrollo del universo, sino también, y más controversial, que la vida provenía de la materia en lugar de una chispa divina. Cuando Charles Darwin escribió una biografía de su abuelo en la década de 1870, omitió mencionar la visión más provocativa de Erasmus, que todos los seres vivos descienden de un único antepasado y han evolucionado con el tiempo. De la experiencia de su abuelo, el nieto aprendió que para cambiar la visión del lugar del hombre en el mundo, debía evitar cuestiones espinosas relacionadas con la política y la religión. Erasmus Darwin a menudo hizo todo lo contrario, y fue precisamente el brillo de su nieto y el atreverse a hablar de la evolución lo que lo condenaron al olvido. Pero ya no más. Sus lunárticos herederos no lo dejaremos morir de nuevo. Nos vemos hasta el próximo video.